Una vez más, nos encontramos para compartir historias reales, milagros que solo ella puede conceder. Prepárate, enciende tu vela, relájate y déjate envolver por el poder de la Santa Muerte. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Con ese simple gesto, apoyas este canal de una manera enorme. Ahora sí, comencemos con la historia de hoy. La noche en que le entregué una rosa negra y él volvió soñando conmigo. Nunca creí en milagros hasta la noche en que le entregué mi dolor a la Santa Muerte con una rosa negra en las manos. 3 días después, Leandro tocó a mi puerta llorando, con su guitarra al hombro y mi nombre en los labios. Pero déjame contarte cómo empezó todo esto, porque cada callejón de Guanajuato guarda secretos, y el mío comenzó con un corazón roto y una florista que conocía el lenguaje de los imposibles. Me llamo Jimena y soy guía turística nocturna en Guanajuato capital. Conozco cada túnel, cada leyenda, cada suspiro que exhalan estas piedras antiguas cuando el sol se esconde. Durante 5 años, caminé estos callejones empedrados contando historias de amores prohibidos y almas en pena, sin imaginar que yo misma me convertiría en una de esas historias. Leandro llegó a mi vida como llegan las serenatas, sin avisar, envuelto en música y promesas. Era músico bohemio, de esos que tocan la guitarra con los ojos cerrados y te hacen creer que cada canción fue escrita solo para ti. Nos conocimos una noche de octubre, frente al Callejón del Beso, mientras yo explicaba a un grupo de turistas la tragedia de Carmen y Luis. Él estaba recargado en una pared de cantera rosa, con su guitarra desgastada y una sonrisa que me desarmó por completo. Las tragedias son más bonitas cuando las cuenta alguien con ojos tristes, me dijo después. Cuando todos se habían ido, y solo quedábamos nosotros dos bajo el farol, que nunca termina de iluminar del todo. Durante 1 año y medio, fuimos la pareja que todos señalaban en las plazas. Él tocaba mientras yo narraba, convirtiendo mis tours nocturnos en experiencias que la gente grababa y subía a internet. Nuestro amor sabía a vino dulce en las cantinas del centro, a cera derretida de las velas de la basílica, a besos robados en los rincones oscuros del Jardín de la Unión. Pero las historias bonitas, como las canciones, tienen un final. Una noche de marzo, Leandro no llegó a nuestro punto de encuentro habitual. Tampoco contestó mis mensajes. Lo encontré 3 días después en el Teatro Juárez, abrazado a una bailarina de flamenco que había llegado con una compañía española. Ella era todo lo que yo no, dramática, exótica, llena de pasión explosiva y tacones que repiqueteaban en el escenario como promesas de mundos lejanos. No fue mi intención. Jimena, me dijo con esa voz que antes me arrullaba. Pero ella me hace sentir cosas que no puedo explicar. No lloré frente a él, no le di ese gusto. Simplemente asentí, di media vuelta y caminé por los túneles que tanto conocía, dejando que la oscuridad me tragara como había tragado tantas historias de desamor antes que la mía. Los días que siguieron fueron un borrón gris. Seguí trabajando, seguí sonriendo para los turistas, seguí contando historias de amor mientras el mío se pudría dentro de mi pecho como fruta olvidada. Mis amigas intentaron animarme con salidas, con tequila, con consejos que sonaban huecos. Olvídalo, no te merecía, hay mejores hombres por ahí. Pero nadie te dice cómo arrancar de tu alma a alguien que aprendió a vivir ahí dentro. Una noche, después de un tour particularmente difícil, donde tuve que narrar la historia de amor eterno entre 2 fantasmas del Panteón de Santa Paula, me derrumbé en una banca de la plazuela de San Fernando. El olor a cera de las veladoras que vendían cerca me mareaba. La música de los mariachis en la distancia me recordaba cada canción que Leandro me había dedicado. Fue entonces cuando la vi. Doña Ofelia apareció como las cosas importantes en la vida. Cuando menos la esperas y más la necesitas. Era una mujer mayor, de rostro surcado por arrugas que parecían mapas de vidas vividas. Vestía de negro, como siempre, y cargaba una canasta de mimbre llena de flores que no eran como las demás. «Niña», me dijo con voz de tierra mojada, «los corazones rotos huelen diferente, como a incienso quemado y esperanza muerta». Alcé la vista, sorprendida de que alguien pudiera verme tan transparente. «Soy doña Ofelia», continuó, sentándose a mi lado sin pedir permiso.
Cultivo flores especiales para almas especiales. Y tú, mijita, tienes un alma que está pidiendo a gritos un milagro. No creo en milagros, le respondí con amargura. Si existieran, Leandro no se habría ido. Ella sonrió con esa sabiduría que solo da el haber vivido muchos dolores y muchos amores. Los milagros no son para cambiar a las personas, niña. Son para cambiar el destino. Y a veces, el destino necesita un empujoncito. De su canasta sacó algo que me dejó sin aliento. Una rosa negra perfecta, con pétalos del color de la medianoche y un aroma que mezclaba tierra húmeda con algo dulce e indefinible. Esto no es una flor común, explicó. Estas rosas crecen solo en un lugar, junto a la gruta del Cerro del Cuarto, donde la gente deja ofrendas a la Santa Muerte. Las bendigo con agua de luna llena y las riego con mis propias oraciones. Dicen que si entregas una de estas flores con fe verdadera, la niña blanca escucha. La niña blanca, repetí. Había escuchado el término antes, en mis tours, en las conversaciones susurradas de las señoras en el mercado. La Santa Muerte, la madrina, la que no juzga ni discrimina, la que abraza a todos por igual, la misma, confirmó doña Ofelia. Pero esto no es juego, niña. No es para pedirle que te lo devuelva. Es para entregarle tu dolor y dejar que ella decida qué hacer con él. Si es tuyo, volverá. Si no lo era, te liberará. ¿Estás dispuesta? Miré la rosa negra. En ese momento, con el pecho vacío y el alma cansada, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta? Le pregunté. No tiene precio, respondió. Pero tiene un costo, fe. Aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Tomé la rosa de sus manos. Era más pesada de lo que esperaba, como si cargara el peso de todas las plegarias que habían sido susurradas sobre ella. Ve esta noche, me instruyó doña Ofelia, a medianoche. Sube al Cerro del Cuarto. Encuentra la gruta y deja la rosa a los pies de la santa. Háblale como le hablarías a una amiga. Y luego déjalo ir. Esa noche esperé a que terminara mi último tour. Mauricio, un turista argentino de unos 40 años que había contratado un recorrido privado, notó algo diferente en mí. ¿Estás bien? Ya me preguntó mientras caminábamos por el túnel de la Condesa. Solo cansada, mentí. Él no insistió, pero me dejó una propina generosa y algo que no esperaba. A veces las ciudades antiguas tienen magia propia. Si necesitas un milagro, Guanajuato es buen lugar para encontrarlo. Cuando el reloj de la basílica dio las 11:30, comencé mi ascenso al Cerro del Cuarto. La rosa negra iba envuelta en un pañuelo dentro de mi mochila. El camino era empinado y solitario, iluminado apenas por la luna que jugaba a esconderse entre nubes. Conocía el lugar porque había llevado grupos allí algunas veces, aunque nunca de noche. La gruta apareció como una boca oscura en la ladera del cerro. Adentro, docenas de veladoras parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes de piedra. En el fondo, una figura de la Santa Muerte de tamaño natural montaba guardia eterna. Vestida de blanco, con su guadaña plateada y su rostro de calavera sereno, no daba miedo, daba paz. A sus pies había ofrendas de todo tipo: flores marchitas, fotografías, cartas, botellas de tequila, cigarros, monedas. Cada objeto era una historia, una súplica, un pacto. Me arrodillé sobre el suelo de tierra y saqué la rosa negra. A la luz de las velas, parecía absorber la oscuridad en lugar de reflejarla. No sé si me escuchas, comencé en voz baja, sintiéndome ridícula y desesperada al mismo tiempo. No sé si existes, si te importa, si esto sirve de algo. Pero aquí estoy, porque ya no sé qué más hacer. Las palabras empezaron a fluir, años de dolor concentrados en una confesión nocturna. Amo a un hombre que eligió a otra. Y duele, Dios, cómo duele. Duele cada vez que respiro, cada vez que camino por los lugares que caminamos juntos, cada vez que escucho música. No puedo obligarlo a amarme, no quiero, pero tampoco puedo seguir así, arrastrando este vacío. Coloqué la rosa negra a los pies de la santa con manos temblorosas. Doña Ofelia dice que tú no juzgas, que aceptas a todos. Entonces acepta esto, mi dolor, mi amor, todo, y haz lo que debas hacer. Si Leandro es para mí, que vuelva. Si no, que me des fuerzas para olvidarlo. Pero por favor, ya no puedo más. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a entrar en la gruta. Luego, sin razón aparente, todas las velas se apagaron al mismo tiempo,
dejándome en oscuridad completa durante 3 segundos eternos. Cuando se reencendieron solas, un escalofrío me recorrió la espalda. Me fui de ahí corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte, que pensé que la santa podría escucharlo donde sea que estuviera. Lo que no sabía entonces es lo que estaba pasando al otro lado de la ciudad. Leandro estaba en su departamento, solo. La bailarina española se había ido 2 semanas atrás, llevándose su compañía de flamenco y dejándolo con promesas rotas y un sabor amargo en la boca. Resulta que ella nunca prometió quedarse, nunca habló de amor eterno. Para ella, Leandro fue solo una aventura mexicana, algo exótico que contar a sus amigas en Madrid. Él se había dado cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Había intentado buscarme, pero yo había bloqueado su número. Evitaba los lugares donde sabía que estaría. Su orgullo y mi dolor habían construido un muro que parecía infranqueable. Esa noche, exhausto de llorar y de tocar canciones tristes en su guitarra, finalmente se quedó dormido pasadas las 2 de la madrugada. Y entonces soñó. Me lo contaría después con la voz quebrada y los ojos húmedos. En el sueño, estaba perdido en los túneles de Guanajuato. No los túneles turísticos, sino otros más profundos, más oscuros, como venas de la ciudad que nadie conoce. El eco de sus pasos retumbaba y no había salida. El pánico comenzaba a invadirlo cuando vio una luz al final de un pasillo. La luz venía de una figura vestida de blanco. Al acercarse, reconoció su rostro. Era la Santa Muerte, pero no daba miedo. Sonreía con esa sonrisa que solo los huesos pueden dar, llena de comprensión infinita. «Estás perdido», le dijo sin mover los labios, su voz resonando directamente en su mente. «Sí», admitió él. «Yo sé dónde está tu camino», continuó ella, «pero primero sabes dónde está tu corazón». Ella extendió su mano huesuda y le mostró algo. Una rosa negra perfecta, igual a la que yo había dejado horas antes. «Alguien me entregó esto por ti. Alguien te ama lo suficiente como para dejar su dolor en mis manos y pedirme que decida. Pocos tienen ese tipo de amor, el que no busca controlar sino liberar». En el sueño, Leandro tomó la rosa y ésta se transformó en mi rostro, en mis manos, en mi risa. Me vio caminando por los callejones que tanto amaba, sola, contando historias con una tristeza que no estaba ahí antes. «Ximena», susurró, «ella te espera», dijo la Santa Muerte, «pero no en el lugar donde la dejaste. Espera en el lugar donde comenzó todo. Apúrate, músico tonto. Los milagros tienen fecha de expiración». La santa lo guió a través de los túneles oníricos, subiendo y bajando escaleras imposibles, hasta que finalmente vio luz natural. Era el amanecer en el Callejón del Beso, justo donde nos habíamos conocido, y ahí estaba yo en el sueño, esperando con una rosa negra en las manos. Cuando me acerqué a darle la flor, sus pétalos comenzaron a brillar y ella susurró: «Los verdaderos amores no se pierden, solo se extravían temporalmente». Leandro despertó sobresaltado, con lágrimas rodando por sus mejillas y el amanecer colándose por su ventana. Todavía podía oler la rosa negra, todavía podía ver el rostro de la Santa Muerte, todavía podía escuchar mi nombre resonando en su pecho como una súplica. No lo pensó 2 veces. Tomó su guitarra, se vistió con la misma ropa con la que me había conocido y salió corriendo hacia el Callejón del Beso. Yo no sabía nada de esto. Después de aquella noche en la gruta, intenté seguir con mi vida. Era difícil, pero había una extraña paz en mi pecho, como si efectivamente hubiera entregado mi dolor a alguien más y ya no tuviera que cargarlo sola. 3 días después de dejar la rosa, doña Ofelia apareció en mi puerta al amanecer. «Niña», dijo sin saludar, «¿has vuelto a la gruta?» «No», respondí confundida. «¿Por qué?» «Tienes que ir». Ahora punto no me dio más explicaciones. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Subí al cerro del cuarto con el sol apenas asomándose. Cuando llegué a la gruta me quedé paralizada. La rosa negra seguía ahí. Después de 3 días debería estar marchita, muerta. Pero estaba perfecta, más fresca que cuando la dejé, como si alguien la hubiera cambiado por una nueva. Sus pétalos brillaban con un rocío que no era natural. Y alrededor de ella, las otras ofrendas parecían haberse alejado un poco,
como dándole espacio. «Es una señal», dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi al padre Esteban, el sacerdote de la basílica, que a veces se paseaba por estos rumbos. Era un hombre mayor, de fe inquebrantable pero mente abierta. «Padre», lo saludé sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «Vengo a veces», admitió acercándose a la gruta. «Sé que es controversial, pero creo que Dios trabaja de formas misteriosas. Y esta santa, aunque no sea reconocida por la iglesia, trae paz a muchas almas. Eso cuenta», señaló la rosa negra. «Cuando una ofrenda permanece fresca, dicen que la petición fue escuchada, pero aún no se ha cumplido del todo. Falta algo». «¿Qué falta?», que pregunté con el corazón acelerado. «Tu presencia en el lugar donde todo comenzó», respondió con una sonrisa enigmática. «Ve al callejón del beso». Ve ahora no entendía nada, pero mis pies ya se estaban moviendo. Bajé el cerro corriendo, ignorando las miradas curiosas de los pocos madrugadores que había en las calles. Atravesé el Jardín de la Unión. Esquivé a los vendedores que comenzaban a montar sus puestos y finalmente llegué al callejón del beso. Y ahí estaba Leandro, sentado en el mismo escalón donde nos conocimos, con su guitarra en el regazo y los ojos rojos de llorar. Cuando me vio se puso de pie tan rápido que casi deja caer el instrumento. Ximena pronunció mi nombre como una oración. No me moví. No podía. «Soñé contigo», continuó acercándose despacio, como si temiera que yo fuera a desaparecer. O más bien, ella me hizo soñar contigo, la Santa Muerte. Me guió hasta ti. Me mostró lo estúpido que fui, lo mucho que te perdí, lo vacío que está todo sin ti. Leandro, no me interrumpió. Déjame decirlo. Déjame decir lo que debí decir hace meses. Te amo. Nunca dejé de amarte. Me perdí, me confundí, me dejé deslumbrar por algo brillante y efímero. Pero tú, Ximena, tú eres la melodía que nunca sale de mi cabeza. La única canción que importa. Sacó algo de su chamarra. Una rosa negra idéntica a la que yo había dejado en la gruta. La encontré en mi almohada cuando desperté del sueño, explicó. No sé cómo llegó ahí. No sé cómo es posible, pero sé que es una señal. Sé que algo nos está dando una segunda oportunidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La rosa que él sostenía era imposible. La mía seguía en la gruta, y sin embargo ahí estaba, real, perfecta, idéntica. Doña Ofelia dijo que si era nuestro volverías, susurré. ¿Doña Ofelia? ¿La florista? Me preguntó confundido. Asentí y le conté todo. La rosa negra, la gruta, mi petición, el milagro de la flor que no se marchitaba. Cuando terminé, Leandro tenía lágrimas rodando por su rostro. Entonces no estoy loco, dijo. Entonces realmente fue ella. Realmente fue un milagro. Me extendió la rosa negra. ¿Me aceptas de vuelta?, preguntó. ¿Me das otra oportunidad de amarte como mereces? Tomé la rosa de sus manos. En el momento en que mis dedos tocaron el tallo, sentí una calidez que no venía de la flor, sino de algo más profundo, más antiguo. Sí, respondí. Leandro soltó su guitarra. Me tomó entre sus brazos y me besó como si fuera la primera y la última vez. El beso sabía a promesas nuevas, a milagros cumplidos, a rosas negras que desafiaban la muerte. Cuando nos separamos, escuchamos aplausos. Mauricio, el turista argentino que había estado en mi tour aquella noche, estaba al final del callejón con una sonrisa enorme. Lo sabía, gritó. Sabía que esta ciudad tenía magia. Esto va directo a mi blog de viajes. Nos reímos abrazados con dos rosas negras imposibles en nuestras manos. Después fuimos juntos a la gruta. Necesitábamos confirmar, necesitábamos entender. La rosa que yo había dejado seguía ahí, perfecta. Pero ahora había algo más. Junto a ella, una pequeña nota escrita en papel antiguo con tinta que parecía hecha de hollín. La tomé con manos temblorosas y leí en voz alta. Los verdaderos amores no se pierden, solo se extravían temporalmente. Te regreso lo que siempre fue tuyo, cuídense. La niña blanca, el padre Esteban, que había subido con nosotros junto con doña Ofelia, quien apareció de la nada como siempre hacía, leyó la nota y suspiró. No puedo explicar esto desde la doctrina, admitió, pero puedo reconocer el amor verdadero cuando lo veo, y puedo reconocer la fe cuando obra milagros. Doña Ofelia sonrió con esa sabiduría antigua. Te lo dije, mijita, las rosas negras no son para obligar al amor,
Son para clarificar el destino. Si era tuyo, volvería. Y volvió. ¿Pero cómo?, preguntó Leandro. ¿Cómo apareció una rosa en mi almohada? Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, respondió la florista. Solo tienen fe. Que ustedes dos tenían fe suficiente, aunque no lo supieran. Tomamos las 2 rosas negras con nosotros. Las conservamos en agua bendita que el padre Esteban nos dio discretamente y milagrosamente nunca se marchitaron. Todavía hoy, 5 años después, siguen frescas en un florero en nuestro hogar. Ahora Leandro y yo recorremos juntos los callejones de Guanajuato cada noche. Él toca la guitarra mientras yo narro las leyendas de la ciudad. Pero agregamos una nueva historia a nuestro repertorio. La historia de las rosas negras. De la Santa Muerte que escucha súplicas de corazones rotos. De los milagros que ocurren cuando entregas tu dolor con fe verdadera. Los turistas la escuchan fascinados. Algunos piden ver las rosas y se las mostramos todavía perfectas, todavía imposibles. Doña Ofelia vende ahora sus rosas negras a más personas, siempre con la misma advertencia. No son para obligar al amor, son para clarificar el destino. Mauricio volvió 3 veces a Guanajuato solo para escuchar nuestra historia completa. La escribió en su blog y se volvió viral. Gente de todo el mundo viene ahora a la gruta del Cerro del Cuarto, buscando sus propios milagros. El padre Esteban nunca admite públicamente que cree en la Santa Muerte, pero lo hemos visto más de una vez dejando flores blancas en la gruta, cuando piensa que nadie lo ve. Y nosotros, Leandro y yo, vivimos nuestro segundo chance con la gratitud de quienes conocieron la pérdida y recuperaron lo imposible. Cada aniversario de aquella noche, volvemos a la gruta. Dejamos una nueva ofrenda. No rosas negras, sino blancas en agradecimiento. Y aunque suene increíble, juro por todo lo que amo que a veces, cuando estamos ahí solos bajo la luz de las velas, podemos ver una sombra vestida de blanco que nos observa desde el fondo de la gruta, sonriendo con esa sonrisa de huesos que ya no da miedo, sino paz. Gracias, le susurramos, y estoy segura, completamente segura, de que ella nos escucha, porque los milagros existen. Tal vez no del modo que esperamos, tal vez no cuando los pedimos, pero existen. Y a veces, solo a veces, todo lo que necesitas es una rosa negra, un corazón roto dispuesto a sanar, y la fe del tamaño de un grano de mostaza. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y aunque pasen los años y Guanajuato cambie, seguiremos contándola en los callejones empedrados, entre serenatas y velas, para que otros corazones rotos sepan que hay esperanza. Porque si la Santa Muerte pudo devolverme a Leandro, puede hacer cualquier cosa. Y nosotros somos la prueba viviente de que a veces, solo a veces, el amor es más fuerte que la pérdida. Incluso si necesita ayuda de una rosa negra y una santa no canonizada para demostrarlo. Le pedí que lo alejara. Nunca pensé que la respuesta a mi súplica sería el hombre que tanto me lastimó. De rodillas frente a mí, llorando como un niño perdido. Me llamo María Elena, y esta historia comenzó una madrugada de octubre, cuando el frío de Tlaxco me calaba hasta los huesos y mi corazón ya no tenía más lágrimas que derramar. Vivo en Tlaxco, Tlaxcala, ese pueblo que parece suspendido en el tiempo, donde las casas antiguas de teja roja se aferran a las faldas de las montañas y la neblina matinal lo cubre todo como un manto de secretos. Aquí, el olor a leña quemada se mezcla con el aroma del campo húmedo, y las calles empedradas guardan historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Soy costurera. Trabajo desde mi casa, una construcción modesta heredada de mi abuela, con paredes gruesas de adobe que mantienen el calor en invierno y el fresco en verano. Mi máquina de coser Singer, vieja pero noble, ha sido mi compañera fiel durante años. Con ella he confeccionado vestidos de primera comunión, ajustado pantalones, remendado camisas y creado trajes de fiesta para las muchachas del pueblo. Mis dedos conocen cada puntada, cada textura de tela, y en el ritmo constante de la aguja encontraba mi paz, o al menos solía encontrarla, porque había algo que ninguna puntada podía reparar: mi relación con Samuel. Samuel llegó a mi vida hace 5 años en la feria del pueblo. Era un hombre alto, de sonrisa fácil y palabras dulces. Trabajaba en la ciudad,
vendiendo materiales de construcción, pero venía a Tlaxco cada fin de semana. Al principio, fue todo lo que una mujer puede desear. Atento, cariñoso, detallista. Me cortejó con flores silvestres que recogía en el camino, con serenatas improvisadas y promesas susurradas bajo las estrellas. Nos juntamos al año de conocernos. No nos casamos por la iglesia, pero hicimos una ceremonia sencilla con nuestras familias. Yo soñaba con construir algo hermoso junto a él, una vida tranquila en mi pueblo, quizás con hijos corriendo por el patio. Pero Samuel empezó a cambiar. Las visitas se volvieron esporádicas. Sus ojos dejaron de buscarme con ese brillo especial. Cuando llegaba, olía a perfumes que no eran míos. Su teléfono sonaba a deshoras y él salía al patio para contestar hablando en voz baja. Las excusas se acumulaban como montañas, que el trabajo, que un amigo enfermo, que problemas con el patrón. Yo no soy tonta. Crecí viendo a mi madre soportar las ausencias de mi padre, sus mentiras evidentes, sus llegadas tardías. Juré que nunca sería como ella, que nunca me tragaría el orgullo por un hombre. Pero el amor, ese maldito sentimiento, te hace débil de maneras que no entiendes hasta que estás ahí, aferrada a migajas de afecto. Las mujeres del pueblo empezaron a hablar. En Tlaxco todo se sabe. Tomás el panadero, amigo mío desde la infancia, fue quien me lo confirmó una tarde mientras yo compraba bolillos. María Elena, me dijo, con esa voz grave y triste, no quiero meterme donde no me llaman, pero Samuel anda con una mujer de la ciudad. La vi subirse a su camioneta el martes pasado. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. No sentí sorpresa, sino un cansancio profundo, una resignación amarga que me llenó la boca como bilis. Esa noche confronté a Samuel. Él lo negó todo, por supuesto. Se enojó, me acusó de desconfiar, de escuchar chismes de pueblo. Alzó la voz, golpeó la mesa. Yo no lloré frente a él. Esperé a que se fuera como siempre hacía cuando discutíamos, dejándome sola con mi dolor. Y entonces lloré durante horas, abrazada a mi almohada, sintiendo que mi vida se desmoronaba como adobe viejo bajo la lluvia. Fue Tomás quien me habló de doña Zenaida. Ella puede ayudarte, me dijo una tarde, mientras yo zurcía uno de sus delantales. No es brujería, María Elena, es fe. Doña Zenaida tiene una devoción muy especial, y he visto a muchas personas encontrar paz después de hablar con ella. Yo siempre fui católica, como toda mi familia. Íbamos a misa los domingos, rezábamos el rosario en familia, pero también sabía que en nuestro pueblo, como en muchos otros de México, existían devociones que la iglesia no aprobaba, pero que el pueblo abrazaba con fervor. La Santa Muerte era una de ellas. Doña Zenaida vivía en las afueras del pueblo, en una casa pequeña rodeada de jardines silvestres. Tenía casi 80 años, el rostro surcado de arrugas profundas como ríos y unos ojos negros que parecían ver más allá de las palabras. Su altar era impresionante, figuras de la Santa Muerte de todos los tamaños y colores, velas, flores frescas, ofrendas de comida y bebida. «Siéntate, hija», me dijo cuando llegué, sin que yo dijera palabra. Como si ya supiera por qué estaba ahí. Le conté todo, las infidelidades, el desprecio, el dolor que me carcomía por dentro. Le dije que ya no podía más, que necesitaba paz, que solo quería que Samuel desapareciera de mi vida. No quiero hacerle daño, aclaré con la voz quebrada. Solo quiero que se vaya, que me deje en paz, que mi corazón pueda sanar. Doña Zenaida me miró en silencio durante un largo rato. Luego asintió. La niña blanca escucha a quienes sufren, dijo refiriéndose a la Santa Muerte con uno de sus muchos nombres. Pero ella no trabaja como nosotros esperamos. No te da lo que pides, sino lo que necesitas. Me enseñó el ritual. Era sencillo, pero debía hacerse con fe absoluta. Debía esperar a la luna llena, que estaba a solo 2 días. A medianoche, frente a una estampa de la Santa Muerte vestida de plata, encendería una vela blanca. Le pediría serenidad, paz, que alejara de mi vida aquello que me lastimaba. No pidas con odio, me advirtió. Pide con el corazón limpio. Pide liberación, no venganza. La Santa Muerte es justa, pero también es sabia. Ella sabrá qué hacer. Compré la estampa en una tienda del centro,
una imagen hermosa de la santa vestida con túnica plateada, sosteniendo una balanza y una guadaña. La vela blanca ya la tenía en casa, y esperé. La noche de luna llena llegó fría y clara. La luna brillaba enorme sobre las montañas, bañando mi pequeño patio con su luz plateada. A medianoche exacta, como me había indicado doña Zenaida, coloqué la estampa sobre mi mesa, la rodeé de flores blancas que había cortado del jardín y encendí la vela. Me arrodillé y hablé desde lo más profundo de mi alma. «Santísima», susurré, con las manos juntas y lágrimas rodando por mis mejillas, «no vengo a pedirte mal para nadie. Solo vengo a pedirte paz. Estoy cansada de sufrir. Estoy cansada de amar a alguien que no me valora. Te pido que alejes de mi vida aquello que me lastima, que me des fuerzas para seguir adelante, que me ayudes a sanar este corazón roto». La vela ardió durante horas. Yo me quedé ahí, rezando, llorando, liberando todo el dolor acumulado. Cuando finalmente me fui a dormir, sentí algo extraño. Una ligereza en el pecho que no experimentaba desde hacía meses. 3 días después, Samuel apareció, pero no llegó como siempre lo hacía con sus excusas y su indiferencia. Llegó diferente. Tocó a mi puerta un viernes por la tarde. Cuando abrí me quedé paralizada. Traía flores, pero no cualquier flor. Eran crisantemos blancos. ¿Mis favoritos? Los que le había mencionado una sola vez, años atrás, cuando apenas nos conocíamos. «María Elena», dijo y su voz sonaba quebrada. «¿Puedo pasar?» Algo en su mirada me desconcertó. No era el Samuel arrogante y distante de siempre. Este hombre frente a mí tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Temblaba ligeramente. Lo dejé entrar más por curiosidad que por otra cosa. Se sentó en mi pequeña sala donde solía atender a mis clientas y se cubrió el rostro con las manos. Y entonces hizo algo que nunca en 5 años había hecho. Lloró. «Perdóname», sollozó. «Perdóname, María Elena. He sido un miserable, un cobarde. Te he lastimado de maneras imperdonables y no sé cómo he podido vivir conmigo mismo». Yo me quedé de pie con los brazos cruzados, sin saber cómo reaccionar. «¿Qué quieres, Samuel?», pregunté con voz fría. «Quiero cambiar», dijo levantando la vista hacia mí. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te he perdido. Pero algo pasó hace 3 días. No sé cómo explicarlo. Desperté en medio de la noche con un peso horrible en el pecho, como si me estuviera ahogando. Y vi mi vida, María Elena. Vi todo lo que he hecho. Todas las veces que te mentí, que te engañé, que te hice sentir poca cosa, y sentí un asco terrible de mí mismo». Sus palabras me dejaron sin aliento. 3 días, justo cuando yo había hecho el ritual. Terminé con ella, continuó. Con todas. Les dije la verdad. Que soy un hombre casado, que tengo una mujer hermosa y trabajadora en mi pueblo, y que he sido un idiota por no valorarla. Renuncié a mi trabajo en la ciudad. Quiero mudarme aquí contigo. Quiero ayudarte con tu negocio. Quiero construir la vida que siempre te prometí, y nunca cumplí. Yo quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle. Pero también había sido lastimada demasiadas veces. «Necesito tiempo», le dije. «No puedo simplemente olvidar años de dolor porque llegues llorando con flores». «Lo sé», asintió limpiándose las lágrimas. «No espero que me perdones ya. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que he cambiado, que este cambio es real». Se fue esa noche, pero regresó al día siguiente. Y al siguiente. Cada día traía algo. Pan recién horneado de la panadería de Tomás, leña para mi estufa, telas que sabía que necesitaba para mis costuras. No me presionaba, no exigía, solo servía, y lentamente empecé a ver que algo había cambiado en él. Samuel se mudó a una habitación pequeña que rentaba en el centro del pueblo. Consiguió trabajo en una carpintería local. Cada tarde, después de su jornada, venía a mi casa y me ayudaba con lo que fuera necesario. Reparar goteras, arreglar cercas, e incluso aprender a usar la máquina de coser para ayudarme con costuras sencillas. Las mujeres del pueblo lo notaron. «¿Ese es Samuel?», me preguntó la señora Carmela, una de mis clientas. «Parece otro hombre», y tenía razón, era otro hombre. El Samuel que yo conocí era egoísta, vanidoso, mujeriego. Este nuevo Samuel era humilde, servicial, atento. Hablaba de sus errores sin justificarse.
Me preguntaba sobre mi día y realmente escuchaba las respuestas. Me miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Una noche, después de 2 meses de esta nueva dinámica, me atreví a preguntarle qué había pasado realmente. Estábamos sentados en mi patio, bajo las estrellas tomando café de olla. No lo sé explicar con palabras que tengan sentido, dijo, mirando al cielo. Esa noche, hace 2 meses, sentí que algo me desgarraba por dentro, como si alguien me estuviera mostrando mi propia alma, y fuera horrible de ver. Tuve, no sé si llamarlo una visión o un sueño, pero vi a una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto. No me dijo nada, pero sentí su mensaje. O cambiaba o me perdería para siempre. No solo a ti, María Elena. Me perdería a mí mismo. Mi piel se erizó. No le había contado a nadie sobre el ritual, ni siquiera a Tomás. ¿Una mujer de blanco? Pregunté con la voz temblorosa. Sí, hermosa y aterradora al mismo tiempo. Desde esa noche todo cambió. Es como si me hubieran limpiado por dentro. Las tentaciones que antes tenía, las ganas de andar en malos pasos, simplemente desaparecieron. Solo quiero ser mejor. Solo quiero amarte como mereces ser amada. Esa noche comprendí que doña Zenaida tenía razón. La Santa Muerte no había alejado a Samuel de mí. Lo había transformado. Le había arrancado todo lo podrido de su alma y le había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de amarnos de verdad. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba experimentando. Alguien que entendiera tanto de fe como de misterio. Acudí a Sor Isabel, una monja retirada que vivía en una casa junto a la iglesia. Había sido maestra durante décadas y ahora dedicaba su tiempo a aconsejar a quien lo necesitara. Le conté todo, mi dolor, el ritual, la transformación de Samuel. Esperaba juicio, tal vez condena. Pero Sor Isabel me sorprendió. «Hija», me dijo, tomando mis manos entre las suyas, arrugadas y suaves, «la fe tiene muchos caminos. La iglesia enseña uno, pero Dios habla en muchos idiomas. Si tu corazón estaba limpio cuando pediste ayuda, si no buscabas dañar sino sanar, entonces tu plegaria fue escuchada. No importa a quién se la hayas dirigido. Lo que importa es la pureza de tu intención». Sus palabras me liberaron de una culpa que ni siquiera sabía que cargaba. «¿Crees que Samuel ha cambiado de verdad?», le pregunté. «Los árboles se conocen por sus frutos», respondió. «Dale tiempo. Observa sus acciones, no solo sus palabras. Si el cambio es real, lo verás en su constancia. La verdadera transformación no es un evento, es un proceso». Seguí su consejo, y con cada día que pasaba, veía más frutos de ese cambio. 6 meses después del regreso de Samuel, finalmente dejé que volviera a mi casa de manera permanente. Pero esta vez, bajo condiciones claras: respeto mutuo, comunicación honesta, construcción conjunta. Y él aceptó todo. Juntos empezamos a soñar de nuevo. Samuel propuso abrir una pequeña tienda en el frente de mi casa, donde yo pudiera vender mis costuras y él algunos trabajos de carpintería que había aprendido a hacer. Con nuestros ahorros combinados y un pequeño préstamo, lo hicimos realidad. La tienda abrió 1 año después de su regreso. Hilos y madera la llamamos. Yo en mi máquina de coser, él en su banco de trabajo lado a lado, construyendo algo hermoso. El día de la inauguración, Samuel me regaló algo, una figura de la Santa Muerte, tallada en yeso por él mismo, vestida con túnica plateada, con una sonrisa dulce y protectora. «Para que cuide nuestro negocio», dijo. «Para que nos recuerde que los milagros existen, que las personas pueden cambiar, que el amor verdadero es posible». Lloré al recibir esa figura. La colocamos en la pared principal de la tienda, junto a un crucifijo que había heredado de mi abuela. Ambos símbolos de fe, ambos recordatorios de que habíamos sido salvados. Han pasado 3 años desde aquella noche de luna llena. 3 años desde que me arrodillé frente a una estampa y pedí paz. Samuel y yo ahora tenemos una vida que nunca imaginé posible. Nuestra tienda prospera. Las mujeres del pueblo vienen a comprar mis vestidos y los hombres buscan los muebles de Samuel. Hemos contratado a 2 jóvenes del pueblo como aprendices. Somos parte activa de la comunidad, pero más importante que todo eso, somos felices. Samuel sigue siendo el hombre que regresó hace 3 años. Atento, trabajador, amoroso.
Me despierta con café cada mañana. Me ayuda con las compras. Hablamos durante horas sobre todo y sobre nada. Hacemos planes para el futuro. Tal vez adoptar un niño. Tal vez viajar un poco cuando el negocio esté más estable. Y cada noche, antes de dormir, miro esa figura de la Santa Muerte en nuestra tienda y le doy las gracias. No por haberme dado lo que pedí, sino por haberme dado lo que realmente necesitaba. Porque yo pedí que lo alejara. Pedí paz, pedí liberación del dolor. Y ella me dio algo infinitamente mejor. Me dio a un hombre transformado. Me dio un amor limpio, un amor verdadero. Un amor que no sabía que era posible. El milagro no fue que Samuel regresara. El milagro fue que regresó con un alma nueva. Doña Zenaida falleció el invierno pasado. Fui a su velorio, por supuesto. Su altar seguía intacto en su casa, cuidado por sus nietos. Me arrodillé frente a él una última vez, agradeciéndole por haberme guiado en mi momento más oscuro. Sor Isabel sigue dando consejos a las mujeres del pueblo. A veces me visita en la tienda, toma un café y charlamos sobre la vida, la fe, los misterios que no podemos explicar pero que sentimos en el alma. Tomás, mi querido amigo, se casó hace poco. Fue hermoso ver su felicidad. Samuel y yo le hicimos el regalo de bodas, una mesa tallada por él y mantelería cosida por mí. Y nuestra tienda sigue creciendo. La figura de la Santa Muerte permanece en su lugar, sonriendo con esa expresión tallada en yeso, recordándonos cada día que la fe, en cualquiera de sus formas, tiene poder cuando viene del corazón. A veces las personas me preguntan ¿por qué tengo esa figura junto al crucifijo? No me da vergüenza explicarlo. Les cuento mi historia, cómo llegué a ella desde el dolor, cómo encontré sanación y transformación. Algunos me juzgan, otros asienten con comprensión, reconociendo que todos tenemos nuestros caminos hacia lo divino, pero yo ya no necesito la aprobación de nadie. Viví el milagro. Vi a un hombre morir espiritualmente y renacer. Sentí mi propio corazón sanar de maneras que creía imposibles. Esta es mi historia, la historia de cómo pedí liberación y recibí amor, de cómo pedí distancia y recibí cercanía, de cómo pedí paz y recibí una segunda oportunidad. Algunos dirán que fue coincidencia, que Samuel simplemente tuvo una crisis personal y decidió cambiar. Y tal vez tengan razón, pero yo sé lo que viví. Yo sé lo que sentí esa noche de luna llena. Yo vi la transformación con mis propios ojos. Y en las noches frías de Tlaxco, cuando la neblina cubre las montañas y el olor a leña llena el aire, cuando Samuel y yo nos sentamos juntos en nuestro patio bajo las estrellas, yo sé con absoluta certeza que los milagros existen. Solo hay que tener el valor de pedirlos y la sabiduría de aceptar que vendrán de la forma que necesitamos, no necesariamente de la forma que esperamos. La Santa Muerte no alejó a Samuel de mí, lo transformó para mí, y ese fue el verdadero milagro. Me juró que nunca regresaría. La vela blanca ardía en mi ventana, aunque yo no la había encendido. Eso fue lo primero que vi cuando 3 golpes secos resonaron en la puerta de madera de la panadería a las 12:15 de la noche. Mi corazón se detuvo, no porque fuera medianoche en Real del Monte, donde la niebla se traga los sonidos y el silencio pesa como piedra de cantera, sino porque reconocí el ritmo de esos golpes. 2 rápidos, 1 lento, como solía tocar el Iván. Pero eso era imposible. Iván estaba en Canadá. Llevaba 2 años viviendo allá, trabajando en una empresa minera, enviándome fotos de lagos congelados y bosques interminables, mientras yo amasaba pan en este pueblo que él juró abandonar para siempre. Esto es un pueblo fantasma. Ariadna me dijo la última noche que lo vi, de pie en la puerta de esta misma panadería, con su mochila al hombro y los ojos llenos de algo que entonces confundí con determinación, pero que ahora sé que era miedo. Aquí no hay futuro, solo niebla, minas muertas y gente que vive del pasado. Me voy a hacer algo de mí. Y tú deberías venir conmigo, no fui. No porque no lo amara, sino porque esta panadería era lo único que me quedaba de mi abuela. Y porque Real del Monte, con su lluvia perpetua y sus calles empedradas, era mi hogar. Aunque doliera, aunque me quedara sola, los golpes sonaron de nuevo, 3 veces, insistentes.
Me quedé paralizada frente al horno, con las manos llenas de harina y el corazón latiendo en mis oídos como tambores de Semana Santa. La lluvia golpeaba el techo de lámina con su canto monótono, y la vela blanca en la ventana seguía ardiendo, proyectando sombras danzantes en las paredes de cantera. No debería estar ahí. Yo no enciendo velas, nunca lo hago. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, casi sin respirar. El piso de madera crujió bajo mis pies descalzos. Afuera, la niebla era tan espesa que apenas se veía la calle. Las farolas amarillentas apenas lograban atravesarla, creando halos fantasmales en la oscuridad. Abrí la puerta. Y ahí estaba, Iván, empapado hasta los huesos, con el cabello negro pegado a la frente, los ojos grises que yo había extrañado durante 730 noches, mirándome como si yo fuera un fantasma. Tenía la misma chamarra de mezclilla que usaba cuando se fue, ahora oscurecida por la lluvia, y en su mano derecha cargaba una pequeña maleta de lona Ariadna. Dijo mi nombre como una oración. Como si no pudiera creer que yo estuviera ahí, como si no pudiera creer que él estuviera ahí. No pude hablar. Solo lo miré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No sé qué hago aquí, murmuró con la voz quebrada. Mi vuelo a Montreal se canceló 3 veces. 3 veces, Ariadna. La primera vez falla mecánica. La segunda, tormenta. La tercera, no hubo explicación. Solo dijeron que no podía abordar. Y yo... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Algo me trajo de vuelta. Como si mi corazón tuviera un imán, y este lugar lo estuviera jalando, como si no pudiera respirar si no venía. Lo dejé entrar. ¿Qué más podía hacer? La lluvia caía con furia, y aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que esto era imposible, que esto no podía estar pasando, ahí estaba él, real, frío, temblando. Le pasé una toalla vieja y preparé café en la pequeña estufa de la cocina, sin decir palabra. Él se sentó en la banca de madera junto al mostrador, el mismo lugar donde solíamos desayunar conchas y café con canela antes de que todo se rompiera. Hace 3 días, comenzó a hablar mientras se secaba el cabello. Empecé a soñar contigo, todas las noches. Te veía en esta panadería, llorando frente a un altar. Había velas, muchas velas. Y una mujer mayor vestida de blanco, que te tomaba de la mano y te decía algo que no podía escuchar. Desperté cada vez con tu nombre en los labios y un dolor en el pecho que no se iba con nada. Me temblaron las manos. El café se derramó un poco sobre la taza, porque yo sí había llorado frente a un altar. Hacía exactamente 1 semana. Déjame contarte cómo llegué ahí. La panadería estaba muriendo. Lento pero seguro. Real del Monte es un pueblo turístico, sí, pero en temporada baja apenas hay visitantes. Y los locales cada vez compran menos pan artesanal cuando pueden conseguir bolillo industrial en la tienda de la esquina por la mitad del precio. Rebeca, mi clienta más fiel, una mujer de 60 años con trenzas plateadas y ojos amables, era de las pocas que seguía viniendo religiosamente cada martes y viernes. «Mijita», me dijo un día mientras yo envolvía su pan de muerto. «Sí, hago pan de muerto todo el año. Es mi especialidad. Te veo muy triste últimamente. ¿Sigues pensando en ese muchacho que se fue?» Me encogí de hombros. No quería hablar de Iván. No quería admitir que cada noche antes de dormir revisaba su Instagram solo para ver fotos de una vida que nunca sería mía. «Deberías ir con don Filemón», me dijo en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. «Él tiene un altar. A la Santa. Dicen que es muy milagrosa, la Santa Muerte». Pregunté sintiendo un escalofrío. «No le digas así. Solo la Santa. Y no es lo que piensas. No es magia negra ni brujería. Es fe, pura y dura. Don Filemón ha vivido 86 años en este pueblo. Trabajó 40 en las minas. Perdió a su esposa y 3 hijos. Y sigue vivo por ella. Dice que la Santa escucha. Siempre no soy particularmente religiosa. Mi abuela lo era. Ella sí. Tenía su Virgen de Guadalupe en la cocina y su rosario bajo la almohada. Pero yo solo creía en el trabajo duro, en la masa madre y en que las cosas pasan porque tienen que pasar. Pero estaba desesperada. La renta estaba atrasada. Ofelia, la niña huérfana de 11 años que me ayudaba a limpiar las charolas después de la escuela, necesitaba zapatos nuevos, y yo
Yo necesitaba dejar de soñar con un hombre que había elegido irse. Así que fui. La casa de don Filemón quedaba al final de la calle Guerrero, casi en las afueras del pueblo, donde las casas son más viejas y la niebla nunca se levanta del todo. Era una construcción pequeña de cantera gris, con un jardín lleno de hierbas medicinales y un Cristo de madera tallada en la puerta. Toqué 3 veces. «Pásale». Hija, escuché su voz ronca desde adentro. El interior olía a incienso y romero. Las paredes estaban cubiertas de exvotos, fotografías antiguas, estampitas de santos que no reconocí. Y al fondo, en una esquina iluminada por docenas de veladoras, estaba ella. El altar. No era lo que esperaba. La figura no era la típica representación de la Santa Muerte, con su guadaña y su túnica negra. Era diferente. Una mujer tallada en madera pálida, vestida de blanco, con el rostro sereno y las manos extendidas hacia adelante, como ofreciendo algo, o pidiendo algo. «Es la Santa Blanca», explicó don Filemón, un hombre pequeño y encorvado con manos como raíces de árbol y ojos que parecían haber visto demasiado. «La que intercede, la que trae de vuelta lo que se perdió. Pero cuidado, mija, ella no trae lo que pides, trae lo que necesitas». Me arrodillé frente al altar sin saber qué decir. «Háblale como le hablarías a tu abuela», me instruyó don Filemón, dejándome sola. Cerré los ojos y hablé. «No sé si me estás escuchando. No sé si esto funciona, pero estoy cansada. Cansada de extrañar a alguien que no va a volver. Cansada de mantener esta panadería sola. Cansada de sentir que me estoy rompiendo por dentro. Y nadie lo nota». Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. «No te pido que lo traigas de vuelta. Eso sería egoísta». Él tomó su decisión. Yo tomé la mía, pero ¿podrías ayudarme a no extrañarlo? ¿Podrías hacer que mi corazón deje de doler? Solo eso, por favor, abrí los ojos. Una de las veladoras se había apagado sola, y luego otra y otra, hasta que solo quedó una encendida. Blanca, brillante. Sentí un peso en el pecho, como si alguien me hubiera tocado el esternón con un dedo helado. Salí de ahí temblando. Una semana después, Iván tocó mi puerta. Y ahora estaba sentado en mi panadería a medianoche, mirándome como si yo tuviera las respuestas que él no encontraba. «¿Por qué estoy aquí, Ariadna?», me preguntó con la voz rota. «Dímelo tú, porque yo no lo entiendo». Me senté frente a él con las manos temblorosas alrededor de mi taza de café. Yo fui a un altar», confesé en voz baja, «y le pedí a la santa que me ayudara, que me quitara el dolor de extrañarte». Iván me miró fijamente. «¿Y funcionó?». Negué con la cabeza, «No lo sé. ¿Por qué ahora estás aquí?» Nos quedamos en silencio. La lluvia seguía cayendo. La vela blanca en la ventana seguía ardiendo, aunque no tenía de dónde alimentarse. No había cera suficiente. Debería haberse consumido hace horas. «Cometí un error», dijo Iván de repente, con los ojos llenos de lágrimas. «Al irme, al pensar que el futuro estaba en otro lado. Allá tengo dinero, sí. Tengo un buen trabajo. Pero no tengo esto», señaló a su alrededor. La panadería, el olor a masa fermentada, las paredes de cantera. «A mí no tengo hogar», me quebré. Lloré como no había llorado desde el día que se fue. Y él se levantó, caminó hacia mí y me abrazó como solía hacerlo, como si los 2 años no hubieran pasado, como si nunca nos hubiéramos roto. «No me voy a ir de nuevo», murmuró contra mi cabello. «No puedo. Algo más grande que yo me trajo aquí, y no voy a luchar contra eso». Iván se quedó. No fue fácil. Tuvimos que hablar, mucho, sobre el dolor, sobre las decisiones, sobre lo que significaba construir un futuro juntos en un pueblo que él había despreciado. Pero algo había cambiado en él, o tal vez en los dos. Ofelia fue la primera en aceptarlo. «¿Vas a ayudar en la panadería?», le preguntó con su seriedad de niña vieja. «Porque Ariadna necesita ayuda con los pedidos grandes». Rebeca lloró cuando lo vio. «La santa escucha, mija», me susurró al oído. «Siempre escucha». Don Filemón solo asintió cuando pasamos juntos frente a su casa. «Te trajo lo que necesitabas», me dijo. «No lo que pediste». La panadería creció. Con Iván trabajando en las entregas, expandimos a hoteles y restaurantes de Pachuca. Ofelia aprendió a decorar galletas. Rebeca nos consiguió un contacto para vender en la Ciudad de México. Y cada pan que horneo, cada concha, cada pieza de pan de muerto lleva una pequeña marca. Una calavera de azúcar del tamaño de una moneda
escondida en algún lugar del pan. Un símbolo, un agradecimiento a la santa que tocó mi destino, que no me quitó el dolor, sino que lo transformó en algo nuevo. La vela blanca en la ventana se consumió sola aquella noche, después de que Iván se durmió en el sillón de la sala. Nunca supe de dónde vino, nunca supe cómo duró tanto, pero sé esto: nunca pedí que volviera, solo pedí no extrañarlo, y la santa, en su sabiduría, entendió que la única forma de sanar mi corazón era devolviéndole el pedazo que me faltaba. Iván me juró que nunca regresaría, hasta que algo más poderoso que un juramento lo trajo de vuelta. Y aquí, entre la niebla de Real del Monte y el olor a pan recién horneado, encontramos lo que ambos estábamos buscando sin saberlo: un hogar, el amarre que no pedí. Hay cosas que uno no puede ver hasta que algo o alguien decide mostrártelas. Yo llegué a Bacalar con el corazón hecho pedazos y una cámara como única compañía, jurando que nunca más volvería a creer en el amor. Pero la Santa Muerte tenía otros planes para mí, y cuando ella decide algo, créeme, no hay forma de escapar. El autobús dejó una nube de polvo cuando arrancó de vuelta hacia Playa del Carmen. Yo me quedé parada frente al letrero descolorido que decía Bacalar, pueblo mágico, con mi mochila a los pies y el peso de 6 meses de lágrimas encima. Mi nombre es Renata, tengo 32 años y vine aquí a olvidar a Diego, a olvidar la traición, a olvidar que alguna vez creí en Los para siempre. El calor de Quintana Roo me golpeó como una bofetada amable. Era marzo, y el sol caía vertical sobre las calles de tierra y casas pintadas de colores pastel. A lo lejos, entre las palmeras y los árboles de mango, se asomaba ese azul imposible que solo tiene la laguna de los 7 colores. Había visto fotos, claro, pero nada te prepara para ver ese espejo de agua que cambia de turquesa a añil en cuestión de metros. Don Lucho, el dueño del hostal, me recibió con una sonrisa desdentada y un vaso de agua de Jamaica. «Bienvenida, niña. Aquí se viene a sanar», me dijo como si pudiera leer las cicatrices que no se ven. Mi habitación era simple: una cama con mosquitero, un ventilador de techo que chirriaba y una ventana que daba directo a la laguna. Perfecto, no necesitaba más. Dejé mi cámara sobre la mesa de madera y me tiré en la cama. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Esa noche no pude dormir. El silencio era tan profundo que me asustaba. Estaba acostumbrada al ruido de la ciudad, al tráfico, a las voces. Aquí solo se escuchaba el canto de los grillos y a lo lejos el murmullo del agua lamiendo la orilla. Me levanté, tomé mi cámara y salí descalza hacia el muelle. La luna estaba llena y se reflejaba en la laguna como un camino de plata. Disparé varias fotos, buscando capturar esa paz que tanto necesitaba. Pero cuando revisé la pantalla, algo me heló la sangre. En cada foto, justo en el reflejo del agua, había una silueta blanca, difusa pero clara, como una figura femenina vestida de largo, con algo brillante en la cabeza. No era una persona, no había nadie más en el muelle. Borré las fotos, volví a tomarlas. La silueta seguía ahí. «Es solo un efecto de luz», me dije, aunque mis manos temblaban. Regresé a la habitación y no volví a salir hasta el amanecer. A la mañana siguiente, bajé al comedor del hostal con ojeras marcadas y el estómago revuelto. Don Lucho me sirvió café de olla y pan dulce, mientras yo intentaba explicarle lo de las fotos sin sonar como una loca. «Ah, niña», dijo con calma, «aquí pasan cosas. La laguna tiene sus secretos, y la niña blanca camina por estas tierras». «¿La niña blanca?», pregunté. «Así le dicen algunos. Otros le llaman la Santa Muerte. Doña Milagros podría explicártelo mejor. Ella vive al final del pueblo, por el camino de piedra. Es curandera, devota de la Santísima. No soy de las que creen en esas cosas, o al menos no lo era, pero algo en mi pecho me empujaba a buscarla. Tal vez era curiosidad, tal vez era miedo, o tal vez, sin saberlo, era que ya estaba siendo guiada. Encontré la casa de Doña Milagros siguiendo el olor a copal y rosas. Era una construcción pequeña, pintada de amarillo mostaza, con un jardín lleno de plantas medicinales y, en la entrada, un altar cubierto de veladoras, flores y una figura impresionante, la Santa Muerte dorada,
con su túnica brillante, su guadaña, y esos ojos vacíos que te miran sin juzgar. «Pasa, hija. Te estaba esperando», dijo una voz ronca desde adentro. Doña Milagros era una mujer de unos 70 años, menuda, pero fuerte, con el cabello blanco recogido en un chongo y un rosario de obsidiana colgado al cuello. Sus ojos eran oscuros pero dulces. ¿Cómo sabía que vendría? Pregunté, todavía parada en el umbral. «Porque ella me lo dijo», señaló el altar. La figura dorada parecía brillar más de lo normal bajo la luz filtrada por la cortina de tela. Le mostré las fotos en mi cámara. Doña Milagros las observó en silencio, asintiendo despacio. «Ella no quiere que estés sola, mija. Te está mostrando quién te espera. ¿Quién me espera?» «No entiendo. El amor verdadero. Ese que no duele, que no traiciona. Ese que ella misma ha bendecido para ti. Ya viene. Solo tienes que estar lista para verlo». Salí de esa casa más confundida que cuando entré. ¿Amor verdadero? Había venido aquí justamente para huir de eso. Pero las palabras de Doña Milagros resonaban en mi cabeza como un tambor. Al tercer día, decidí rentar una kayak y recorrer la laguna sola. Necesitaba despejarme. El agua estaba tan tranquila que parecía un espejo. Remé durante horas, perdiéndome entre los manglares y los estromatolitos. Tomé fotos de todo, del cielo, de los pájaros, de la luz danzando sobre el agua, y entonces lo vi, un hombre en una lancha de madera, remando con calma, con una red enrollada a sus pies. Llevaba una camisa blanca arremangada, un sombrero de palma y la piel bronceada por años de sol. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en mi pecho se movió. No fue un flechazo, fue algo más profundo, como un reconocimiento. «¿Perdida?», me gritó con una sonrisa. «No», respondí, «solo explorando. Esta parte es peligrosa si no conoces. Las corrientes cambian. Sígueme, te llevo a un lugar seguro». No sé por qué le hice caso. Normalmente soy desconfiada, pero con él todo se sentía natural. Me llevó a una ensenada escondida, rodeada de árboles donde el agua era tan clara que podías ver el fondo a metros de profundidad. Nos sentamos en la orilla con los pies en el agua y hablamos durante horas. Su nombre era Lorenzo, pescador de toda la vida. Había nacido en Bacalar. Conocía cada rincón de la laguna, cada cambio de color, cada secreto del agua. Me habló de su familia, de su abuela que era curandera, de cómo la laguna le enseñó a ser paciente. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí?», me preguntó. «Vine a olvidar», dije sin pensar. «Entonces viniste al lugar indicado. Aquí el agua te limpia, te quita lo que ya no necesitas». No sé en qué momento empezamos a vernos todos los días. Lorenzo pasaba por el hostal en su lancha. Yo subía con mi cámara y nos perdíamos en la laguna hasta el atardecer. Me enseñó a pescar, a leer las corrientes, a escuchar el silencio. Y yo le enseñé a ver el mundo a través de un lente, a capturar la luz, a encontrar belleza en lo simple. Pero lo extraño era que, cada noche, cuando revisaba mis fotos, la silueta blanca seguía apareciendo. Solo que ahora no estaba sola. Había dos figuras, una junto a la otra, como si estuvieran tomadas de la mano. Una noche desperté sobresaltada. Había soñado algo tan vívido que aún podía sentir la brisa en mi piel. En el sueño, estaba parada en el muelle vestida de blanco. La luna llena iluminaba todo, y frente a mí en el agua estaba la Santa Muerte. Pero no daba miedo. Estaba vestida de dorado, brillante, hermosa. Extendió su mano huesuda hacia mí, y cuando la tomé sentí una paz que nunca había conocido. Entonces a mi lado apareció Lorenzo. Él también vestía de blanco. La Santa Muerte nos unió las manos, y sin decir palabra nos bendijo. Luego desapareció en el agua, dejando un rastro de luz dorada. Me desperté llorando, no de tristeza, de alivio. A la mañana siguiente Lorenzo llegó al hostal más temprano de lo habitual. Tenía la cara seria. «Renata, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó?» «Soñé contigo anoche», mi corazón se detuvo. «Cuéntame», y me contó. Exactamente el mismo sueño. Cada detalle. La luna, el muelle, la Santa Muerte dorada, nuestras manos unidas. Nos quedamos en silencio mirándonos, sin entender pero entendiendo todo al mismo tiempo. «Tenemos que ir con Doña Milagros», dije. Doña Milagros nos recibió sin sorpresa, como si lo hubiera sabido todo el tiempo.
Nos hizo sentar frente al altar de la Santa Muerte y encendió 3 veladoras, una blanca, una dorada y una roja. Ella los escogió, dijo con voz firme. No fue coincidencia que llegaras aquí, Renata, ni que ustedes se encontraran, Lorenzo. La Santísima vio tu dolor, mija, y decidió que ya era suficiente. Ella no quiere que sus hijos sufran, y cuando encuentra almas que pueden amarse de verdad, las une. Eso fue lo que hizo con ustedes. Pero yo no pedí nada, susurré. No tenías que pedir. Ella te escuchó llorar, y actuó. Lorenzo tomó mi mano. Nos miramos, y en sus ojos vi todo lo que había estado buscando sin saberlo. Paz, honestidad, amor sin condiciones. Doña Milagros nos hizo una limpia con ruda, romero y copal. Luego nos dio una pequeña figura de la Santa Muerte dorada. Pónganla en su hogar. Ella ya los unió. Ahora solo tienen que caminar juntos. Salimos de ahí tomados de la mano, sintiendo que algo sagrado había ocurrido. Unos días después, mientras Lorenzo y yo caminábamos por el pueblo, un niño pequeño se nos acercó corriendo. Tendría unos 6 años, con el cabello rizado y ojos enormes. Era Camilo, el hijo de la vecina de don Lucho. «Ustedes tienen una sombra buena», gritó emocionado. «¿Qué dices, niño?», preguntó Lorenzo agachándose a su altura. «Yo puedo verlas. Las sombras buenas. La mayoría de la gente tiene sombras grises o negras, pero ustedes tienen una dorada. Brilla mucho». Lorenzo y yo nos miramos. El corazón me latía fuerte. «¿Y quién les puso esa sombra?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La señora de blanco», dijo Camilo con naturalidad, «la que camina por la laguna en las noches. Ella los cuida». El niño se fue corriendo, dejándonos ahí, parados en medio de la calle, con la certeza de que algo mucho más grande que nosotros nos había elegido. Yo tenía que volver a la ciudad. Mi vida, mi trabajo, mi departamento. Todo estaba allá. Pero la sola idea de irme de Bacalar, de alejarme de Lorenzo, me partía en 2. «Quédate», me dijo una noche, mientras veíamos el atardecer desde su lancha. «No es tan fácil. ¿Por qué no? ¿Qué te ata allá? ¿Un lugar donde fuiste infeliz? Aquí puedes ser fotógrafa. Aquí puedes ser libre. Aquí puedes ser amada». Y tenía razón. No había nada que me atara. Solo miedo. Miedo a volver a creer. Miedo a ser feliz. Esa noche volví al muelle sola. Me arrodillé frente al agua y por primera vez en mi vida hablé con la Santa Muerte. No sé si esto es real. No sé si lo que siento es verdadero o solo desesperación. Pero si tú me trajiste aquí, si tú me mostraste a Lorenzo, entonces te pido que me des una señal, algo que me diga que esto es lo correcto. El viento se detuvo, el agua quedó completamente inmóvil. Y entonces, en el reflejo de la luna vi su figura, clara, dorada, hermosa. La Santa Muerte me miraba, y aunque no tenía rostro, supe que sonreía. Una paz inmensa me invadió. Ya no tenía miedo. Hoy vivo en una cabaña frente a la laguna con Lorenzo. Trabajo como fotógrafa freelance, capturando la belleza de Bacalar para revistas y turistas. Él sigue pescando, navegando las aguas que conoce como la palma de su mano. Todas las mañanas, cuando el sol sale, vamos juntos al muelle. Ahí en un rincón está la pequeña figura dorada que doña Milagros nos regaló. La Santa Muerte, nuestra protectora, nuestra guía. Cada amanecer el sol se refleja en ella de una forma que no tiene explicación. Brilla como si tuviera luz propia. Y yo sé que es su forma de decirnos, aquí estoy, lo sigo cuidando. Ya no tomo fotos con siluetas extrañas, pero a veces, cuando reviso las imágenes del atardecer, puedo ver un brillo dorado en el horizonte. Como una bendición. No pedí un amarre, no encendí velas rojas, ni susurré nombres en la madrugada. Pero la Santa Muerte, con su infinita sabiduría, decidió que yo merecía amor. Amor real, amor que sana. Y cuando ella decide algo, no hay forma de resistirse. Hace unos meses, doña Milagros vino a visitarnos. Trajo flores frescas para el altar y nos hizo un té de hierbas. ¿Saben por qué ella los eligió?, nos preguntó. Lorenzo y yo negamos con la cabeza, porque ustedes dos ya habían sufrido suficiente, y porque en esta vida hay almas que están destinadas a encontrarse. La Santísima solo aceleró lo inevitable. Esa noche,
Lorenzo y yo nos sentamos en el muelle, con los pies en el agua, viendo cómo la luna pintaba todo de plata. ¿Crees que todo esto sea real?, le pregunté. No sé, dijo apretando mi mano. Pero si no lo es, entonces no quiero despertar. Y yo tampoco, porque a veces los milagros no llegan cuando los pides, llegan cuando más los necesitas. Y si tienes suerte, llegan de la mano de una figura dorada que te dice, sin palabras, ya no estás sola, ya no tienes que huir, aquí está tu hogar. Hoy, cuando la gente me pregunta cómo conocí a Lorenzo, simplemente sonrío y digo, nos encontramos en el agua. Pero la verdad, la que guardo en lo más profundo de mi corazón, es que no fuimos nosotros quienes nos encontramos. Fue la Santa Muerte quien nos unió. Y esa es una historia que solo cuentan quienes han sido tocados por su gracia.